Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. El gas metano, generado especialmente por los combustibles fósiles, por la ganadería, los residuos, es responsable del 30% del calentamiento global. Vieron que no se habla tanto del gas metano. Y sus emisiones, como el resto de los gases, siguen creciendo. Nos vamos a ocupar unos minutos de eso ahora, porque resulta interesante que reducir sus emisiones de metano ahora tendrían un impacto a corto plazo, porque el metano se descompone en solo una década. Por lo tanto, esas cifras que mencionamos podrían ser erradicadas fácilmente con medidas concretas. Es fundamental para que no siga aumentando la temperatura de la Tierra. Vamos a mencionarlo una vez más. El calentamiento global, el cambio climático y sus consecuencias socioambientales es el asunto más importante del siglo que debemos atender. El exministro chileno de Ambiente, Marcelo Mena, está ahora a cargo de una organización que se llama Global Methane Hub, que lo que hace es financiar acciones para reducir las emisiones de metano en un 30% para el 2030. Así que vamos a conversar un rato con él. Está en Santiago, los saludamos desde Buenos Aires. Muy buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un placer poder intercambiar un rato. Esto es casi una novedad, por lo menos auspiciosa en medio de tantas malas noticias, que poder bajar las emisiones de este gas metano podría ser bastante eficaz y en el corto tiempo. ¿Podés abundar sobre esto? Sí, bueno, tal cual tú decías, la corta vida que tiene atmosférica en comparación con el CO2 y otros contaminantes, el metano hace que lo que nosotros hagamos esta década, en la siguiente va a manifestarse en reducción de temperatura. Si nosotros queremos evitar superar el umbral de 1,5 grados, estamos a 1,1 ahora, esos 0,3 grados que puede evitar el metano en el corto plazo puede marcar la diferencia entre sobrepasar esos umbrales, que significan ya un cambio climático más severo, irreversible. Así que en este contexto, esa es la gracia, pero al mismo tiempo lo hacemos. Por ejemplo, podemos hacer un sistema de gas natural con menos fugas, menos pérdidas, podemos tener rellenos sanitarios sin tantos problemas de olores porque capturamos este metano, y al mismo tiempo el sistema ganadero, que también puede ser más eficiente, que consuma menos agua, sea más adaptado al cambio climático y que contamine menos a las comunidades locales también. ¿Ya están financiando acciones? ¿Podrías contar un ejemplo concreto? Sí, hoy día, por ejemplo, al gobierno argentino, chileno, de Colombia y de Uruguay, estamos haciendo un estudio de apoyo para ver cuáles son las políticas para mitigar metano en todos los sectores y al mismo tiempo determinar cuáles son los beneficios versus los costos de esas medidas. Ese tipo de estudio también lo estamos replicando en más de 30 otros países en el contexto de ONU Ambiente que hemos financiado, y pronto, por ejemplo, vamos a hacer un despliegue grande de financiamiento para mitigar metano en China, India y Australia. ¿Eso es solo para gobiernos o iniciativas privadas también? También privada. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay una cosa que se llama el reciclo orgánico que se hizo en Chile, y que básicamente se apoyaba la ingeniería para proyectos de compostaje y gestión anaerobia, y nosotros lo que hacíamos era, lo que hemos hecho con esto es que ampliar esto a otros países de Latinoamérica, y por tanto si hay un proyecto que haya que diseñarse, algún municipio que quiera mejorar sus operaciones, también tenemos financiamiento para eso. En proyectos mismos como tal, como infraestructura, no tenemos, no está destinado para esas finalidades, sino que más bien son inversiones catalizadoras de identificar las oportunidades y romper las barreras que hemos tenido hasta ahora para mitigar metano. Apelo a tu condición de ex ministro chileno de Ambiente, Marcelo, para poder reflexionar
sobre la necesidad de bajar el consumo y bajar la producción. Cuando vos hablás de los residuos, ahí hay un componente central si producimos menos a la vez de la reconversión de esos residuos. Y cuando hablamos de ganadería, ¿también podría aplicarse la misma fórmula? Mira, hoy día un tercio de los alimentos del mundo se pierde. ¿Ya? Eso ya sea porque no se refrigeraron bien en países subdesarrollados o porque simplemente es parte de una cultura del derroche en los países desarrollados. Eso. Evidentemente eso, en un alto precio y una falta de alimentos, es absurdo que no aprovechemos mejor el alimento. Y que al mismo tiempo despleguemos los nutrientes, lo tiremos a un relleno sanitario, que esté causando problemas de dolor en los vecinos en vez de haberlo convertido en algún tipo de fertilizante. Hoy día estamos con los niveles más caros de fertilizantes en sus costos, fruto de una guerra que demuestra la vulnerabilidad del sistema alimentario a los combustibles fósiles. La solución entonces es desacoplarse en este contexto. Y en tema ganadero, bueno, por cierto, uno no tiene por qué comer carne roja todos los días, y al mismo tiempo podemos hacer que esas carnes rojas que se hagan tengan menores emisiones al adoptar tecnologías que mitiguen el metano dentro del rumen de las vacas. Así que estamos también llevando a cabo acciones en esa materia. Estamos conversando con Marcelo Mena, director ejecutivo de un proyecto que financia acciones para reducir las emisiones de metano. Hay que llegar a la reducción del 30% para el 2030. Fue ministro de Ambiente en Chile y es actualmente director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Marcelo, los estudiantes, los profesores en la universidad, ¿cuál es el compromiso que hay ahí? ¿Cuál es la conversación que se da en este sentido? Bueno, la Escuela de Ingeniería Bioquímica, de la cual soy profesor, ha sido pionera en lo que es la mitigación de metano, ya sea en rellenos sanitarios. En Chile, por ejemplo, los rellenos sanitarios disponen su residuo y este metano es capturado y tiene energía eléctrica para la ciudad. El tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, los lodos cuando se digieren, los lodos que se generan en el tratamiento de aguas servidas son utilizados para poder utilizar la red de gas natural, o bien, por ejemplo, para generación eléctrica o de calor. Entonces, nosotros venimos de una escuela que está muy vinculada con eso. Al mismo tiempo, tenemos una oficina de sustentabilidad que está llevando a cabo materias locales. Lo que tenemos a la vista es llevar a cabo un compostaje dentro de lo que es las cafeterías mismas del mismo universidad. Ahora el presidente Boric ha anunciado recientemente que va a prohibir la disposición final gradualmente de residuos orgánicos al relleno sanitario, una muy buena medida. Quiero destacar que el punto, la fuente puntual más grande de metano en el mundo, detectada por satélite, está en Buenos Aires, está en el relleno sanitario que está fugando metano, y tenemos toda la intención de trabajar para poder bajar estas emisiones, así no afectar tampoco a las comunidades aledañas que se ven afectadas por esos olores malos que muchas veces emanan de su relleno. Se dice por acá que el SEAMSE, a eso te referís, procesan parte de ese gas metano. Vos decís que hay parte que fuga. Sí, cuando yo salí de la universidad, yo decía que bueno que capturemos este metano, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que como este es un gas que es bueno para escaparse, en realidad solamente 50-60% se captura. Ese 40% que se captura es lo que se va también con los olores, es lo que causa los problemas que hay muchas veces con los vecinos. Entonces hay que empezar a sacarlo del relleno sanitario, hacer una digestión aerobia de manera que para generar compostaje. Esto es mucho más rápido, ocupa menos espacio y por tanto estoy seguro que los municipios también ven algo positivo en esto, porque los rellenos sanitarios extienden su vida útil cuando uno saca lo orgánico del mismo relleno. Así es. Y la otra cuestión de gravedad entre nosotros en toda la región es el boom de la extracción de gas natural. Y hay muchos sectores que impulsan la utilización del gas natural sin tener en cuenta tampoco estas fugas, ¿no? Efectivamente. Entonces, las fugas de gas natural, que son 5% más o menos y algunas veces más, son la diferencia entre que emisiones de gas de efecto invernadero sea peor o mejor que el carbón.
En el caso de Argentina también la extracción de gas natural es un problema en el sentido de que más yacimientos no son necesarios de acuerdo a lo que apunta la Agencia Internacional Energética, y por tanto también la extracción de lugares como Vaca Muerta, exportación a otros lugares, incluso van en contra muchas veces los compromisos climáticos de los mismos países. Entonces uno tiene que ser coherente en ese contexto. Si un país como Argentina dice que va a ser carbono neutro el 2050, no puede seguir buscando la última gota de petróleo, ni tampoco subsidiar los combustibles fósiles, que es una tentación que tienen todos los gobiernos en Latinoamérica. Hay que ser inteligentes como abordarlo, porque de lo contrario sale la gente a las calles como estamos viendo hoy día en Ecuador. Sí, lo que acabas de decir resulta clave porque las personas suelen ser inducidas a una ecuación falsa, porque por acá se dice, bueno, si tenemos el petróleo y nosotros no somos los que más contaminamos, contaminaron antes los países del primer mundo, ahora queremos explotarlos, y eso otra vez, nuestro programa hoy giró en torno exclusivamente a la economía. Eso es parte de esa economía perversa que nos hace desviar de lo importante. Por lo tanto, aunque haya petróleo, aquí hay en Salta, en el sur de la Argentina, en Jujuy, aunque haya petróleo, no va a ser posible explotarlo porque hay un bien superior que es la vida de las personas y las especies, ¿no? Ayer estaba con una colega de la Organización Mundial de Salud y Ginebra, me comentaba que qué pasaría, qué útil sería que de la misma forma que tenemos una etiqueta en el cigarrillo que dice que esto mata, causa cáncer, tengamos la misma etiqueta en el mismo la misma bencinera, porque efectivamente los compuestos orgánicos volátiles del petróleo causan cáncer, su combustión causa material particulado que es negativo para la salud de la gente, causa cambio climático, los derrames causan problemas a la biodiversidad. Entonces ya tenemos suficiente evidencia de que el camino hacia una electromovilidad, por ejemplo, para reemplazar este tipo de consumo, es posible. Hoy día yo tengo un auto eléctrico y básicamente me ahorro cada viaje cerca de $6-7 cada viaje que hago. ¿Por qué? Porque efectivamente es más barato la electromovilidad. Lo que tenemos que hacer es adoptarlo, ampliarla, profundizarla. Y en este contexto yo creo que Argentina puede tomar un camino mucho más avanzado en el fomento renovable. Ya ha vivido una verdadera revolución reciente. El problema es creerse el cuento y seguir profundizando esa revolución, porque porque simplemente el argumento de todos, de que es un argumento malo, consuelo de tonto, ¿no es cierto?, en el sentido de que si todos contaminan hay un problema. Acá lo que estamos hablando es que también hay efectos locales que son causados por el uso de estos combustibles. En las últimas horas, Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, acaba de anunciar que va a dejar de explotar los combustibles fósiles. ¿Con qué se podría encontrar? Porque la verdad que la formulación es excelente y va en línea con lo que venimos hablando, pero ¿crees que será tan fácil? Yo creo que de acá al 2030 los países como Colombia, Argentina, Chile pueden apuntar a una matriz 100% renovable. Pueden apuntar a prohibir la venta de autos no eléctricos a partir del año 2030, 2035. Yo creo que es un buen camino el que ha adoptado por Luis Hacer. Entonces, estoy acá llegando el taxi, entonces te voy a dar la instrucción. Entonces, y yo creo que es una buena oportunidad lo que puede hacer ahí el presidente Petro en ese contexto, y desacopla un poco lo que ha sido tradicionalmente la posición de la izquierda latinoamericana, donde Evo Morales, donde Chávez, donde Correa, siempre fueron mucho más comprometidos al uso de combustibles fósiles. Muchas gracias, Marcelo, por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar y decir algo que son cosas tremendamente complejas. Yo creo que la mitad de la gente que me escucha me dice que se volvió loco, pero la verdad es que, sinceramente, acá tenemos un clima que está hipotecado. Tenemos que avanzar a cuidarlo. Por eso trabajamos todos nosotros, tenemos que hacer cada uno nuestras acciones cotidianas lo suficiente para poder evitar este mal mayor que es el cambio climático. Muchas gracias. Muy agradecido desde acá. Marcelo Mena, director ejecutivo del Global Methane Hub. Es una organización que financia acciones
para reducir las emisiones de metano en un 30%, hay que hacerlo para el 2030, acá nomás, acá a la vuelta. Muy interesante todo lo que pudo explicarnos y como él bien dice es un tema complejo. Hay una nota interesante en Diálogo Chino que se publica acá en la Argentina, la podrían leer completa ahí en el sitio si la buscan y ahí explica con otros detalles inclusive de qué se trata esto tan interesante. Es el gas metano, que es responsable del 30% del calentamiento global. Y la chance que tenemos es que al descomponerse en solo una década, reducir las emisiones de metano ahora tendría un impacto a corto plazo. Es fundamental para que no siga aumentando la temperatura en la Tierra. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.